Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del curso Electromagnetismo y Relatividad. En esta sesión vamos a comenzar ya a estudiar cómo se transforman los campos eléctricos y magnéticos. Vamos a comenzar por un ejemplo introductorio que ilustrará cómo el carácter eléctrico o magnético de un campo depende del sistema de referencia. Este es un ejemplo que extraí de las clases de Feynman. Luego ya, digamos, haremos un estudio un poco más general extraído del Griffiths, en el cual vamos a deducir cómo se transforman los campos dependiendo del sistema de referencia. Es decir, nosotros ya hemos visto cómo se transforma, por ejemplo, la longitud, el tiempo, las coordenadas en las transformaciones de Lorentz, y ahora vamos a ver cómo lo hacen los campos eléctricos y magnéticos. Muy bien, pues vamos entonces con el ejemplo introductorio. Es un ejemplo bastante sencillo en cuanto a tratamiento. Vamos a considerar simplemente un cable muy largo. Aquí lo que estoy haciendo es representar un fragmento de él que voy a decir que tiene, longitud L. ¿Vale? Bien, pues para este sistema, para este cable, observado desde un sistema de referencia S en el cual el cable está en reposo, observan que hay una serie de cargas negativas moviéndose, que es representado en color azul, y se mueven con velocidad v0 hacia la derecha. Como veis, para representar la velocidad de las cargas negativas he usado una v con un subíndice con un menos. Bien, por el movimiento de las cargas negativas hacia la derecha habrá una intensidad hacia la izquierda, por el convenio de signos de las intensidades. Bien, admitimos también que el cable es neutro, es decir, que tiene una serie de cargas negativas de cargas positivas, quiero decir, tales que compensan la densidad de carga negativa, de forma que, el cable es neutro y por lo tanto no hay ningún campo eléctrico. Lo único que hay es un campo magnético debido al movimiento de cargas. Muy bien. Además vamos a considerar una carga, digamos carga de prueba, que vamos a emplear para nuestro problema, que es la que he representado aquí como menos Q, que se mueve con la misma velocidad que las cargas negativas, también en el mismo sentido, hacia la derecha. Está claro, como vamos a ver después, que esta carga va a sufrir una fuerza debido al campo magnético creado por el movimiento de las partículas negativas. Muy bien. Vale. Por otro lado, vamos a considerar otro sistema de referencia S', en el cual, el cual es comóvil a la partícula menos Q, a esta de aquí. Y por lo tanto, se va a mover con ella. Y como todas las cargas negativas se mueven a la misma velocidad que esta carga menos Q, para este sistema las cargas negativas no se van a mover. Lo que se va a mover es el resto del cable. Es decir, lo que entendemos aquí por las cargas positivas, que se van a mover hacia la izquierda con la misma velocidad que se movían en el otro sistema las cargas negativas. Vale. Es decir, que en este caso podemos entender que aquí hay un sistema de referencia para el cual el cable no se está moviendo, y aquí podemos entender que hay un sistema de referencia que para el otro sistema, para ese, se movería con velocidad v0. Para el otro sistema S. Bien. Una vez dicho esto, vamos a discutir un poco esta situación, ¿vale? Vale, ¿qué observa el sistema S? Para el sistema S, la velocidad de los electrones, de las partículas negativas que hay en ese cable, es v0. Es v0, que a partir de ahora voy a denotar como v porque no hay otra velocidad con la que equivocarnos, por así decirlo. Para él, las cargas positivas están en reposo y las cargas negativas se mueven hacia la izquierda con velocidad v entonces. Muy bien. Ahora, como sabemos, el movimiento de cargas implica la aparición de un campo magnético. Es decir, por la ley de Ampère sabemos que por la ley de Ampère-Maxwell sabemos que ocurre esto. Bueno, en este caso no hay ningún campo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una condición que nos dice que ρ sub más ρ sub menos
es igual a 0. ¿Vale? Entonces, como no hay densidad de carga y además el campo magnético no varía con el tiempo, no hay fuentes del campo eléctrico y por lo tanto no hay campo eléctrico. Entonces, lo primero que ya sabemos es que E es igual a 0. Pero B no es igual a 0. Esto no hay ni campo eléctrico, ni campo eléctrico depende del tiempo, entonces esto de aquí es 0. Pero lo que sí que tenemos es esta parte de aquí. Que como sabemos, mediante el teorema de Stokes podemos escribir en forma integral y bueno, de aquí deducir la expresión del campo magnético es inmediata si tenemos en cuenta que por la simetría del problema y considerando un cable muy largo, podemos admitir que va a ser un campo que va a depender únicamente de R, perdonad, un campo que va a depender únicamente de R, es decir, en donde R es, bueno, la coordenada ρ en cilíndricas, pero aquí no uso la coordenada ρ porque se podría confundir con las densidades de carga. Y además, si suponemos que tiene solo componente phi por la regla de la mano derecha, pues automáticamente es inmediato ver que el campo magnético será algo de esta forma. Muy bien. Como ya digo, no nos importa mucho la dirección o el sentido del campo, nos importa más su módulo, porque bueno, la dirección, como veréis, no es el problema que va a haber que tratar. Entonces, vale, para este sistema entonces repasamos. Las cargas positivas se hallan en reposo, las cargas negativas se mueven, el campo eléctrico es cero porque no tiene fuentes, y el campo magnético es este de aquí. Vale. Bueno, esperad que voy a poner esto así. Vale. Por tener este campo magnético, empleando la expresión de la fuerza de Lorentz, tenemos que F es igual a Q por E más V por B. Calculamos la fuerza que sufre esta partícula de aquí. Y bueno, ¿qué hemos dicho? Que E es 0. Como E es 0, nada. Entonces nos quedaría Q por V por B. Vale, bueno, V y B son perpendiculares. Porque, bueno, V tiene dirección x-versor y B tiene dirección phi-versor. Y en este caso, bueno, pues son perpendiculares. Y bueno, calculándolo en módulo, que como ya digo es lo que nos importa, quedaría mu sub 0 por I por Q por V partido de 2πr. Y bueno, la dirección sería una dirección hacia el interior del cable. Muy bien. Entonces, esta sería la fuerza que sufre esta partícula. Vamos a trabajar un poquillo con esta expresión para que quede más manejable para cálculos posteriores. Sin más que tener en cuenta que C es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0, cosa que ya comentamos en el vídeo de relatividad especial, y que por la definición de intensidad de corriente eléctrica, la intensidad va a ser igual a ρ sub menos por V por A, donde A es el área de la sección transversal del cable, podemos expresar, voy a poner esto aquí, podemos expresar la fuerza como Q partido de 2pi epsilon sub 0 ρ sub menos por A partido de R por V cuadrado partido de C cuadrado. Vale. Entonces, esa sería la fuerza. Como digo, lo único que he hecho es sustituir estas expresiones en la de la fuerza. Vale. Entonces, parece todo solucionado. Esto sería un problema sencillo, un problema típico de electromagnetismo 2, al menos en la Universidad de Santiago de Compostela. Vamos a ver qué sucede en el sistema S'.
Vale, en el sistema S', bueno, como sabemos hay un campo magnético que vamos a llamar campo magnético B'. Es posible que sea igual al campo magnético B, pero no nos preocupa este hecho, como vamos a ver ahora. Lo denotaré B' para diferenciarlo del otro y para diferenciar lo que sería el contexto, pero vamos, no es eso lo que nos preocupa. Supongamos que ese campo magnético B'. Calculemos entonces la fuerza que sufre la partícula. La fuerza será igual a Q por E, que en principio es cero, ¿no? Porque, bueno, sigue sin haber fuentes de campo eléctrico. Más V por B'. Bueno, y voy a denotar todo esto con una prima, ¿vale? Para representar que estamos observando todo el sistema de referencia S'. Y con esto no estoy insinuando que todas las magnitudes cambien. Solo es una cuestión de notación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que V', es decir, la velocidad de la partícula, es cero. ¿Por qué? Porque para el sistema S', S' se mueve con la partícula y por lo tanto su velocidad, por definición, va a ser siempre cero. ¿Qué ocurre entonces si es cero? Bueno, si es cero el campo y si es cero la velocidad, como ya comentaba, independientemente del valor que tome B', automáticamente la fuerza va a ser cero. Y aquí pues nos aparece un problema, porque bueno, es un poco extraño y no estaría muy seguro de decir si tiene siquiera sentido el hecho de que en un sistema aparezca una fuerza y en el otro no. Al fin y al cabo debe existir algún tipo de fuerza que mueva la partícula para obtener al final unas ecuaciones de movimiento iguales, es decir, que en ambos sistemas las leyes físicas funcionen correctamente. Vale, ¿qué ocurre aquí? Bueno, ocurre que no hemos tenido en cuenta la relatividad especial. La relatividad especial, como sabemos, ya de por sí nos predice que va a haber una fuerza distinta, una fuerza que va a ser proporcional a la fuerza que hay en el sistema S. Ya discutimos en el curso, en la primera sesión del curso, que las fuerzas perpendiculares al movimiento son proporcionales de un sistema de referencia al otro. Es decir, ya estudiamos antes que si consideramos una partícula que se mueve en un sistema de referencia y estudiamos la fuerza que sufre en otro sistema de referencia para el cual no se mueve, hay una relación entre estas fuerzas que son perpendiculares. Este es el caso de estudiar las fuerzas perpendiculares, puesto que esta fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es en la dirección X y esta es hacia adentro del cilindro. Vale, entonces, por las leyes que hemos estudiado, debería existir una fuerza, que debería ser proporcional a la fuerza que hemos calculado antes, a esta de aquí. Es decir, F' debería ser proporcional a F. Pero aquí es cero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que no hemos tenido en cuenta todas las deducciones que hemos visto anteriormente. No hemos tenido en cuenta que la densidad de carga se va a transformar. Vamos a discutir esto un poco más a fondo. Transformación de la densidad de carga. Vamos a ver, hay un hecho de que tenemos que partir, que es que la carga es un invariante. Es decir, la carga en un sistema de referencia S va a ser igual a la carga en un sistema de referencia S'. Es un hecho experimental, comprobado, la carga se conserva y además es invariante en sistemas de referencia. De hecho, se puede expresar diciéndolo que es un escalar. No se le aplican las transformaciones de Lorentz. Ahora, lo que estamos diciendo no es que se transforme la carga, lo que estamos diciendo es que se transforma la densidad de carga. Recordemos que la densidad de carga se define como la cantidad de carga por unidad de volumen. Y el volumen sí que cambia. En concreto, en nuestro caso, lo que se transforma es la longitud. Vamos a considerar un sistema en el cual tenemos un cilindro de área transversal A
y de longitud L0. Vale, todas las magnitudes van a llevar aquí un 0. Entonces, la densidad de carga que tiene este cilindro es ρ sub 0. Es un sistema de referencia que voy a denotar como S sub 0 para distinguirlo de los sistemas de referencia que hemos empleado hasta ahora, que se define de tal manera que ρ sub 0 está en reposo. Es decir, las cargas que haya en ese cilindro están en reposo. Se define de esa forma. Y por lo tanto, sus elementos diferenciales de volumen, que podríamos considerar como este pequeño cilindro, bueno, tiene una longitud L sub 0 y una área transversal A. Bueno, evidentemente los elementos diferenciales de volumen lo representaríamos como un diferencial, pero bueno, aquí estamos considerando un cacho de cilindro que engloba una serie de cargas, que va a tener carga Q. Entonces, ¿cuál es la carga que hay en este cilindro? Bueno, pues evidentemente va a ser ρ sub 0 por el volumen, es decir, ρ sub 0 por L0 por A. Vale, ahora consideremos otro sistema de referencia S que observa, perdón, S que le voy a representar tildado para diferenciarlo del anterior sistema de referencia que hemos denotado antes como S, que observa este cilindro en movimiento, es decir, que no es comóvil a él, y en este caso las cargas se están moviendo, por ejemplo, hacia allí. Vale, ¿qué es importante destacar? Pues en primer lugar que el área transversal es la misma, porque las longitudes que cambian son las que son paralelas al movimiento, y en este caso el área transversal es totalmente perpendicular a ella. Si estuviese inclinada sería otro problema, pero no lo está, es perpendicular al movimiento. Movimiento en este sentido. Lo que sí que cambia es la longitud. Recordemos que las longitudes en el sentido del movimiento se contraen. Es decir, que tendremos que L es igual a L0 entre gamma. L0 es la longitud propia. ¿Y qué ocurre entonces? Pues ocurre que Q, que será la misma, insisto, porque la carga es un invariante, será igual a ρ por el volumen en este sistema de referencia. Bueno, quizás habría sido más correcto ponerle que un V0. Entonces será igual a ρ tilde por L, que le volveré a escribir un tilde a todo para diferenciarlo de otras L's que ya he denotado antes. L tilde por A. Y como estas dos Q's son iguales, las igualamos. Entonces quedará ρ sub 0 por L sub 0 por A igual a ρ tilde por L tilde por A. Esto se nos va y nos queda que ρ tilde es igual a ρ sub 0 por L0 entre L tilde. Y L0 entre L tilde es igual a gamma. Es decir, ρ tilde es igual a ρ sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado. Es decir, igual a gamma por ρ sub 0. Vale, como esto puede resultar un poco lioso, vamos a repasar un poco el resultado que hemos obtenido. Lo que estamos diciendo es que si tenemos un sistema de referencia en el cual hay una serie de cargas que tienen una densidad de carga ρ sub 0, en el cual están en reposo, para un sistema para el cual se muevan con velocidad v, la densidad de carga va a ser esta, densidad de carga en movimiento, para la cual se muevan con velocidad v. Vale, volvemos a nuestro caso concreto. Tenemos que tener cuidado porque las cargas positivas y las cargas negativas se les va a aplicar esta fórmula de manera contraria. Vamos con las cargas positivas, que son las más sencillas, creo yo. Cargas positivas. Consideremos el sistema de referencia S. Para el sistema de referencia S, las cargas están en reposo. Las cargas positivas. Entonces, ρ sub 0
se identificará en este caso con ρ sub más. Porque ρ sub 0 lo hemos definido como la densidad de carga para el sistema en el cual las cargas están en reposo. Es en S' las cargas están en movimiento, con lo cual lo identificaremos con la ρ tildada. Y por lo tanto, la ρ tildada, que será en este caso igual a ρ sub más prima, será igual a ρ sub más entre 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bueno, básicamente lo que acabamos de deducir aquí es que la densidad de carga de las cargas positivas es distinta. Esta sería la densidad de carga positiva que se percibe en S' y esta sería la que se percibe en S. Vale. ¿Qué ocurre con las cargas negativas? Que a mí me parece bastante más contraintuitivo. Bueno, en S ellas están en movimiento. Entonces, el sistema que nosotros llamamos S tilde se corresponde en este caso con S. Es decir, ρ tilde será igual a ρ sub menos, porque ρ sub menos es la densidad de carga que tienen las partículas negativas en el sistema en el cual se están en movimiento. Sin embargo, en S' ya se están en reposo y por lo tanto ρ sub prima menos se corresponderá con ρ sub 0. Por lo tanto, la transformación en este caso ocurre a la inversa. Es decir, ρ sub menos será igual a ρ sub prima menos partido de la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. O lo que es lo mismo, ρ sub prima menos es igual a ρ sub menos la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos ahora ya calculadas las expresiones, los valores, de hecho, de las densidades de carga negativa y positiva en S', que insisto, son diferentes. Entonces, sabemos que en S, ρ sub más ρ sub menos es igual a 0. Y nos preguntamos, ¿ocurre lo mismo en S'? ¿Vale? Veámoslo. Ρ sub prima más ρ sub prima menos. Tomando estas expresiones de aquí, nos queda que son ρ sub más raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, más ρ sub menos raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Bien, ¿y qué ocurre aquí entonces? Bueno, para poder emplear estas expresiones y operar con ellas de manera más sencilla, vamos a emplear esta condición de aquí, de la cual deducimos rápidamente que ρ sub más es igual a menos ρ sub menos, de manera que esto nos queda como ρ sub más raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado menos ρ sub más raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. O lo que es lo mismo, empleando el factor gamma, ρ sub más por gamma menos ρ sub más entre gamma. Y bueno, en cualquier caso, sin más que operar, vemos que esto nos quedaría como 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado, recordemos que beta es v partido de c, menos la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado, ρ sub más. Y vamos, esto de aquí es, de manera inmediata, v cuadrado partido de c cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado, ρ sub más. ¿Qué ocurre? Que como ρ sub más es mayor que 0, necesariamente, y esto de aquí también, queda al final que esto de aquí es mayor que 0. Es decir, ρ sub más ρ sub menos es igual a 0. Pero ρ sub más prima más ρ sub menos prima es mayor que 0.
Por supuesto, mayor que 0 si v es diferente de 0. Pero bueno, no es. Estamos suponiendo evidentemente que el sistema efectivamente se mueve. Y aquí hemos llegado a un resultado clave bastante interesante. Porque para S solo hay un campo magnético. Pero para S' hay una densidad de carga que será mayor que 0. Y por lo tanto habrá un campo eléctrico. Además de esto, habrá un campo magnético, pero bueno, eso no, como digo, no os preocupa. Entonces, en un sistema en el que hay un campo puramente eléctrico, puramente magnético, perdón, puede haber otro sistema en el cual, en vez de haber un campo puramente magnético, haya un campo eléctrico y magnético, como es este caso. ¿Cómo calculamos este campo eléctrico? Bueno, pues empleando la ley de Gauss, con un cilindro, una superficie gaussiana cilíndrica. Recordemos que la ley de Gauss se escribe como la divergencia D es igual a ρ partido de epsilon sub 0. En forma integral queda como que la integral de superficie es igual a la carga partido de epsilon sub 0. Y admitiendo que el campo tiene simetría cilíndrica, pues rápidamente podemos escribir que por 2pi RL, que sería el área de nuestra superficie gaussiana, es igual a ρ' por A por L', partido de epsilon sub 0. Y por lo tanto, E' será igual a ρ' por A por 2pi R epsilon sub 0, que sería el campo eléctrico para el sistema de referencia S'. ¿Y qué ocurre entonces? Que ya tenemos un campo que soluciona el problema de la misteriosa fuerza 0. Si volvemos otra vez a la expresión para la fuerza F', ahora escribiremos Q por E' más V' por B. V' sigue siendo 0, pero ahora tenemos que Q por E'. Ya tenemos una fuerza. E' pues es un campo que tiene, que digamos fluye desde el interior del cilindro, pero como la carga que vamos a considerar nosotros es negativa, tiene sentido hacia el interior del cilindro y por lo tanto los sentidos coinciden. Y si la escribimos, vemos que queda que F' es igual a Q por A por ρ' por 2pi epsilon sub 0 R, que será igual a Q partido de 2pi epsilon sub 0 más A partido de R por V cuadrado partido de C cuadrado raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado partido de C cuadrado. Donde hemos empleado la expresión de ρ sub', que hemos deducido anteriormente aquí. Vale, hemos despejado esta. Bueno, perdón, realmente hemos despejado esta de aquí. Esta es la densidad de carga que tiene el cilindro, entonces como tiene una densidad de carga mayor que 0, pues automáticamente aparecerá un campo eléctrico. Y entonces, esa es la expresión. Y ahora nos preguntamos, ¿se cumple lo que hemos comentado antes? ¿Se cumple que ambas son proporcionales? Bueno, recordemos que en este caso F' será la fuerza en un sistema de referencia en el cual Q está en reposo. Y F será la fuerza de un sistema de referencia en el cual la partícula se mueve. Entonces, en este caso, F será igual a F' partido de gamma. Y vemos que efectivamente es así, porque resulta Q partido de 2pi epsilon sub 0, ρ sub más A partido de R, V cuadrado, C cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado partido de C cuadrado.
Bueno, perdonad, aquí hay esto está dividiendo. Y ahora, si dividimos entre gamma, f', que sería esto de aquí, que me equivoqué antes y dije que esto era f, pero no hace falta dividir por gamma. Si dividimos entre gamma es lo mismo que multiplicar por 1 menos v cuadrado partido de c cuadrado. Esto se va con esto, y lo que nos queda aquí, efectivamente, es f. Es decir, esto de aquí sería f, q partido de 2pi epsilon sub 0, rho sub más a partido de r, v cuadrado partido de c cuadrado. Bueno, evidentemente en otro caso tenemos rho sub menos y en este caso tenemos rho sub más, pero en módulo vendría a ser lo mismo. Y bueno, ¿qué es importante destacar de aquí? Es decir, ¿qué podemos concluir en lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto que en este caso tenemos un sistema de referencia S en el cual tenemos una fuerza debida a un campo magnético. Y únicamente un campo magnético. Pero en S' tendremos una fuerza debida únicamente a un campo eléctrico, porque como hemos visto el campo magnético no influye en la fuerza. Y tendremos tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Hemos concluido aquí que los campos eléctricos y magnéticos son entonces relativos. Relativos al sistema de referencia. Pero es que lo más importante de todo es que no es que un campo eléctrico se transforme o sea proporcional en otro sistema de referencia mediante gamma, como ocurre con las longitudes. No, es que lo que antes era un campo magnético, ahora resulta que es tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Esto refleja la naturaleza tensorial del campo electromagnético. No solo es que los campos eléctricos induzcan un campo magnético y viceversa, no. Es que la naturaleza eléctrico-magnética de un campo depende del sistema de referencia. Bien, lo que haremos en la siguiente sesión, en que realmente, entrecomilladamente hablando, forma parte de esta misma, pero la trato en un vídeo distinto, porque, bueno, es un poco más larga, lo que vamos a hacer es deducir, para casos un poco más generales, las leyes de transformación de los campos eléctricos y magnéticos. Es decir, vamos a poder decir, si en una situación tenemos tal campo eléctrico y tal campo magnético, y si consideramos ahora otro sistema de referencia, ¿cuáles serán los campos eléctricos y magnéticos para ese sistema de referencia? Vamos a obtener entonces unas ecuaciones que de manera análoga a las de Lorentz nos den cómo se transforman los campos eléctricos y magnéticos. Espero que lo hayáis considerado interesante y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.